acerca de la literatura medieval, ¿correcto? Con respecto a la Edad Media, primero quiero que sepas que es el periodo más extenso que ha tenido la división histórica europea, occidental. El periodo medieval dura 1000 años. Empezó en el siglo V después de Cristo con la caída del Imperio Romano y termina en el siglo XV después de Cristo, ¿correcto? Entonces, 1000 años ha durado ese periodo. Una de las características de ese periodo va a ser que se inicia la expansión del cristianismo, que va a abarcar la dominación de la creencia, va a abarcar todo lo que es Europa. Entonces, cuando el cristianismo comienza a abarcar toda Europa, este cristianismo quiere adoptar el término de universal. O sea, quiere volverse universal. Y por eso se va a llamar católico. ¿Estamos de acuerdo? Y aparece la religión católica, que es, presta atención, significa católico, significa universal. ¿Ya? Escúchame. La religión, el cristianismo, va a tener bastante poder. El cristianismo va a abarcar mucho territorio. El cristianismo va a dominar no solamente el aspecto social, no solamente el aspecto religioso, el aspecto de la fe, sino también se va a meter en el aspecto de la política. Entonces la iglesia va a tener bastante poder y la gente se va a volver dogmática. ¿Qué quiere decir esto del dogma? ¿Qué quiere decir esto del dogmatismo? De que la gente va a comenzar a creer en verdades absolutas. Verdades que no son cuestionadas, verdades que se aceptan sí o sí. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, Dios existe. Entonces comienzan a aceptar. Como no cuestionan, ese pensamiento crítico, ese pensamiento cuestionador se va a ir debilitando, ¿correcto? Y todo el mundo va a dirigir su vida bajo las creencias religiosas. Por lo tanto, convierten a Dios en el centro del universo y motor de todo lo que existe, creador de todo lo que existe. Ellos no dicen que el hombre nació o apareció a partir de todo un proceso de evolución. No, ellos dicen que Dios lo creó a imagen y semejanza. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese periodo comienza a gobernar un tipo de pensamiento conocido como el pensamiento teocentrista. Eso significa que todo gira en torno a Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tipo de pensamiento es dogmático. ¿Te das cuenta? Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces va a haber bastante literatura religiosa. Pero tú sabes muy bien que a pesar de que las cosas están prohibidas, se rompen las reglas, ¿sí o no? Tú sabes que cuando algo se prohíbe, incita más a romper las reglas. Así como va a haber literatura religiosa, también va a haber literatura pagana. Ahora, abundan bastante las obras literarias anónimas por dos motivos. Primero, no tener conflicto con la iglesia. Segundo, mucha de la literatura que se escribía estaba inspirada en fuentes orales, populares. Entonces, no se sabía con exactitud hasta qué punto era origen popular, hasta qué punto era algo que yo inventaba. Entonces, eso llamaba bastante al anonimato, ¿ya? Esa es mi idea. Pase todo esto, vamos a resumir en pequeñas características, ¿ya? Con respecto a la literatura medieval. Primero, ¿cuántos años duró? 1000 años. ¿En qué siglo comienza? En el siglo V. ¿En qué siglo termina? En el siglo XV después de Cristo. 1000 años, ¿correcto? ¿Y cuál es la característica en el tipo de pensamiento, la concepción? Que todo gira en torno a ¿qué? ¿Y cómo se llama eso? Correcto, está presente el teocentrismo. Esto es cuando hablamos de un pensamiento dogmático. ¿Estamos de acuerdo? Otro elemento importante dentro de la literatura medieval es que la literatura medieval va a ser de tendencia nacionalista, ¿ya? ¿Y sabe por qué? Porque en la Edad Media comienza la formación de las naciones. ¿Correcto? Entonces por eso va a tener una tendencia nacionalista. Otra característica de la literatura medieval,
se van a utilizar las lenguas romances y a partir de acá comienza la formación de los idiomas. ¿Ya? Otra característica. Durante el periodo de la literatura medieval aparecen los oficios literarios. Los oficios literarios, escúchame, los oficios literarios van a ser conocidos como mesteres. ¿Correcto? Los oficios literarios van a ser conocidos como mesteres. Entonces, va a haber dos mesteres. Uno que va a ser el mester de clerecía y el otro... ¿Quién está que se espera? Fuera quemado. Y otro va a ser el mester de juglaría. Mester de clerecía y mester de juglaría. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar primero. Mester de clere. Oye, el mester de clerecía nace en los monasterios. O sea, va a ser difundido por los clérigos, que eran eruditos. Por eso el mester de clerecía, o sea, sacerdotes. En los monasterios había bibliotecas, porque los sacerdotes eran los que tenían esa educación privilegiada. Leían. Acá comienzan manifestaciones, como por ejemplo las glosas. ¿Qué es eso? Estos patas cuando leían los libros en latín, agarraban y de repente encontraban una palabra de término rebuscado, o de repente esa palabra que estaba simbolizando un significado, correcto, simbólico, de repente. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos patas? Al costado de los libros colocaban anotaciones. Así como tú de repente te dan un dato y colocas ciertas anotaciones en tu libro, igualito hacían los sacerdotes, colocaban anotaciones. Pero estas glosas en realidad se relacionaban más con lo que vendría a ser la lingüística que la literatura. Pero ya comenzamos a ver esas manifestaciones. Ahora, cuando los clérigos comienzan a difundir su literatura, esta literatura va a ser culta. Otra característica, el mester de clerecía es una literatura culta, ¿correcto? Otra característica, el mester de clerecía se va a difundir de manera escrita, ¿correcto? Y ellos como idioma van a usar el latín, que es el idioma de la cultura, ¿ya? Como estos patas presentan una literatura culta, el mester de clerecía representa una literatura culta, entonces estos señores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a desarrollar dentro de su literatura temas de tipo religioso, temas de tipo filosófico o temas de tipo reflexivo. ¿De acuerdo? Ahora, la literatura del mester de clerecía se configuraba a partir de versos, pero estos versos tenían una métrica, o sea, la forma como se vide. ¿Sabes cómo vides un verso? Con sílabas métricas, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Pero estos señores respetaban un orden, o sea, todos los versos deberían tener la misma métrica. Por lo tanto, en el mester de clerecía, la métrica era regular, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien. Continuamos. Mester de jugla, el mester de juglaría. En el mester de juglaría todo lo... Pues mira, en la Europa medieval, entre los siglos X hacia los siglos XIII, existían juglares y trovadores. El mester de juglaría era difundido por los juglares. Los juglares tenían un objetivo. ¿Sabes cuál era? Entretener al rey o de repente al señor feudal. Entretenían. Eso es lo que hacían los juglares, ¿correcto? Ellos se entretenían recitando, cantando, entonando relatos heroicos. Esos relatos heroicos tenían un origen popular.
O sea, no es que ese juglar los inventaba, era algo que lo había escuchado. De repente podía adaptarlos, arreglarlos para que se puedan recitar, pero no era de su autoría, porque era de origen popular. Esta era la diferencia entre un juglar y un trovador. La diferencia, Salud, entre un juglar y un trovador es que el juglar está inspirado en relatos populares, así que él no inventa nada. En cambio, el trovador tenía una posición más alta, pero también él mismo inventaba sus propios versos, lo que él recitaba. Entonces, el menester de juglaría va a ser difundido por los juglares. ¿Ya? Escúchame. Los juglares eran populares. El menester de juglaría es popular. Los juglares difundían su literatura a través de la oralidad. ¿Y sabes qué idioma usaban? Las lenguas romances. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá aparecen las famosas jarchas mozárabes. Las jarchas mozárabes, significa salida en lengua mozárabe, una combinación del árabe con el español. Las jarchas eran populares y eran los estribillos finales de un verso o de una canción. Por eso se llamaba salida, así se terminaba, ¿ya? Pero eran ciertos fragmentos. Ahora, con respecto del menester de juglaría, estos señores, como son populares y nacionalistas, esto es lo que van a representar en los temas. Los temas del menester de juglaría va a ser temas históricos, temas nacionalistas, ¿ya? Temas heroicos, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y la métrica irregular. Ahora, del menester de juglaría nace una especie de la épica conocido como el cantar de gesta. ¡Ey! El cantar de gesta, por lo tanto, ¿en qué periodo nace? ¿En el periodo medieval? El cantar de gesta es una especie de la épica, escúchame. El cantar de gesta es una especie de la épica, en donde se relatan hechos heroicos. El héroe, en el cantar de gesta, representa un pueblo o representa una nación. Por lo tanto, los cantares de gesta son nacionalistas. Se escribieron varios cantares de gesta, pero el tiempo los ha destruido. Pocos son los que quedan intactos, y de esos, 3 son importantes para Europa. 1. El cantar del mío Cid, donde te hablan de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. El cantar del mío Cid habla de España. Otro, el cantar de Roldán, que te cuenta la historia de Roldán. ¿Por qué te ríes? Puede ser que tú encuentres el nombre castellanizado, Rolando. Oye, él era sobrino de Carlomagno. ¿Te acuerdas de Carlomagno? Quien estuvo al mando del Imperio Carolingio. Ya, es un personaje histórico. Ahora, Roldán muere en una batalla. La batalla de Roncesvalles. 200 años después, sale el cantar de Rolando, donde recrea esta batalla, pero ya con características literarias y heroicas, legendarias, ¿correcto? Ahora, del Imperio Carolingio nace, ¿correcto?, una raza, un grupo llamado los francos. Y es por eso que el cantar de Roldán, ¿sabe de qué país te habla? Francia. Muy bien. Y el otro es el cantar de los Nibelungos. Los Nibelungos pertenecen a la mitología germánica. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? De los alemanes. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo?
Estos son los tres famosos cantares: el cantar del Mio Cid de España, el cantar de Roldán, Francia, el cantar de los Nibelungos en Alemania, donde está el famoso Siegfriedo. ¿Ya? No te olvides. Ahí están. Pero ¿sabes qué? Solamente me interesa, hoy día solamente te voy a hablar del cantar del Mio Cid. Porque es lo único que te pide San Marcos. Ahora, el cantar del Mio Cid, niños y niñas, tú también. El cantar del Mio Cid. El cantar del Mio Cid, ¿a qué género pertenece? ¿Y a qué especie? Cantar de... ¿Y quién es su autor? Como todos los cantares de gesta, es anónimo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si bien es cierto, su autor es anónimo, se conoce al autor de la primera copia, el autor del primer manuscrito. El autor de ese primer manuscrito responde al nombre de Per Abad o Pedro Abad. ¿Estamos de acuerdo? El tiempo en que se escribió esa primera copia varía, que va de 1203 y puede llegar hasta 1303. Pero lo más certero probablemente sea que se haya escrito circa hacia 1207. Promedio, no significa que es exacto. ¿Estamos de acuerdo? Es promedio. Pero el rango va de 1203 hacia 1303. Promedio. Ahora escúchame. La copia de Per Abad tiene 3 hojas que se han perdido. Una, que es la primera, justo donde se menciona el motivo del destierro del Cid. Y 2, del códice interior, generando lagunas. ¿Qué significa esto? Que no sabemos lo que pasa, pero se ha llegado a deducir. ¿Sabes por qué? Porque el protagonista del cantar del Mio Cid es Rodrigo Díaz de Vivar, y es un personaje histórico. Y muchas obras y muchas gestas hablan sobre Rodrigo Díaz de Vivar. Se ha llegado a deducir esa laguna a raíz de la lectura de estas obras, pero sobre todo de la lectura de la famosa crónica de los 20 reyes de Castilla. ¿Correcto? ¿Se entiende esta parte o te pongo un ejemplo para que lo entiendas? Bacán. Oye, el cantar del Mio Cid con la hoja perdida empieza desde el momento del destierro. O sea, si tú te pones a leer la obra, en ningún momento te dicen por qué lo destierran, ya que esa hoja se ha perdido. Pero nosotros sabemos por qué. ¿Sabes? Nosotros sabemos por qué motivo lo han desterrado, porque los estudiosos leyeron la crónica de los 20 reyes de Castilla y ahí te dicen por qué. ¿Correcto? Entonces, esas lagunas se completan con esta obra. Acá hay un embrollo y quiero que me prestes atención porque te vayas a enredar. Shh. Solamente existe un manuscrito del Mio Cid y no es este, porque este se ha perdido. El manuscrito que escribió Per Abad en el siglo XIII se ha perdido. El único manuscrito que queda es una copia que se hizo en el siglo XVI. ¿Te das cuenta? Per Abad escribe una copia, ¿correcto?, del Mio Cid en el siglo XIII, ¿correcto? Esa es la más antigua, la primera, pero esta se ha perdido. Pero en el siglo XVI, otro pata escribió, copiándose de esta, y esta es la que se conserva, está en un museo de Madrid. ¿Ya? Como se perdieron las 3 hojas, este pata copió con esas 3 hojas faltantes, pero la copia de Per Abad se ha perdido.
No se encuentra. ¿Cómo saben los estudiosos? ¿Sabes cómo se dieron cuenta de que esta copia del siglo XVI, correcto, es una reproducción de la del siglo XIII? ¿Sabes cómo se dieron cuenta? Porque ahí dice, pues, el autor puso, es una copia del manuscrito de Perabat, es una copia del manuscrito de Perabat. En serio, ahí está, ahí dice, ¿ya? Características de la obra. Silencio, por favor. Característica de la obra. Escúchame. La obra presenta un estilo. La obra presenta un estilo sencillo y realista. Con respecto a esto, la tendencia realista va a ser lo que va a diferenciar a las gestas españolas de las gestas francesas y germánicas, sobre todo de las gestas francesas y germánicas. ¿Por qué? Las gestas francesas y germánicas presentan elementos de ficción, fantasiosos. Por ejemplo, Sigfrido, el protagonista del Cantar de los Nibelungos, es cazador de dragones. O sea, ¿eso es algo realista o es fantasioso? Entonces, esa tendencia, este tipo de cantares presentan elementos fantasiosos, pero el Cantar del Mío Cid es realista. Todo lo que él cuenta tiene una base histórica. Todo lo que se menciona puede ser cotejado con la realidad. Las costumbres, la comida, la vestimenta, las zonas geográficas, ¿te das cuenta? El mismo Rodrigo Díaz de Vivar es un personaje histórico, entonces tiene una tendencia realista. Es más, el único momento fantasioso en el Cantar del Mío Cid es cuando se le presenta el arcángel Gabriel a Rodrigo Díaz de Vivar, pero en un sueño. No es que él ve, ahorita se presenta el arcángel Gabriel, no, él sueña y se le presenta en el sueño el arcángel Gabriel. En cambio, los cantares de gesta germánicos y franceses se van mucho a la fantasía. Estos son realistas, ¿ya? Aparte de la tendencia realista, está presente el elemento cristiano. Se habla bastante del cristianismo, ¿ya? Rodrigo Díaz de Vivar, el protagonista, tiene una férrea fe cristiana, se persina en cada batalla, le reza a su Dios, a sus santos, a sus sacerdotes, ¿correcto? Entonces está presente el cristianismo. Otra característica, en el Cantar del Mío Cid encontramos epítetos. Estos epítetos cumplen una función: vanagloriar, convertir al héroe en algo honorable, resaltarlo. Por ejemplo, hay muchos epítetos que tiene Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar, el que en buen hora nació. Rodrigo Díaz de Vivar, el que en buen hora ciñó la espada. Rodrigo Díaz de Vivar, el que Valencia ganó. Son epítetos que le dan cierta característica más heroica. ¿Estamos de acuerdo? Hay una presencia de epítetos. Ahora, con respecto a la métrica, si se deriva del Mester de juglaría, ¿cómo es esta métrica? ¿Cómo es la métrica del Cantar del Mío Cid? Irregular. Métrica irregular. Eso significa que los versos tienen todos igual medida o la medida va variando. Correcto. Los versos varían entre versos que tienen 10 sílabas métricas hasta algunos que tienen 20. Ese es el rango. Pero ¿sabes cuáles son los versos predominantes? Predominan los versos alejandrinos. Pregunta: ¿cuántas sílabas métricas tiene un verso alejandrino? 14 sílabas métricas, ¿correcto? Tú puedes encontrar versos de 10, de 11, así hasta el 20. Pero predominan los versos alejandrinos, que tienen 14 sílabas métricas. No te vayas a olvidar de ese detalle, por el amor de Dios, ¿ya? El tema, o mejor dicho, la estructura argumentativa de la obra.
La obra argumentativamente está dividida en tres partes, ¿ya? La primera parte es el destierro del Cid. La primera parte es el destierro del Cid. Tú ya sabes que el Cid es Rodrigo Díaz de Vivar. La segunda parte, las bodas de las hijas del Cid. Las hijas del Cid se llaman Doña Elvira y Doña Sol. Son jóvenes, muy jóvenes, pero el calificativo de doña es por una cuestión de respeto en la época, ¿ya? Y la tercera parte es la afrenta de Cortes. El tema del Cantar del Niño Cid es la recuperación de la honra del Cid. Ahora, por si acaso esta obra es considerado el primer monumento literario en España. ¿Ya? Es la primera obra extensa en la literatura española. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides de ese detalle. Esta obra tiene un contexto en donde se va a hablar del conflicto, de la guerra que van a tener los moros contra los cristianos españoles. Tú sabes, de repente por historia, que los árabes estuvieron metidos en España durante 800 años. O sea, son 800 años de la dominación árabe en España. Estuvieron más tiempo de lo que los españoles estuvieron en el Perú. Los españoles habrán estado un promedio de 300 años. Los moros en España estuvieron casi 800 años. ¿Correcto? Ahora escúchame bien acá. Los españoles le dicen a los árabes moros. Y ahí sale esa frase: no hay moros en la costa. Cuando se peleaban. ¿No? Para estar seguros, no hay moros en la costa. Vamos, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Oye, ¿qué es lo que pasa? La obra se relaciona bastante con la reconquista de territorios españoles que le pertenecían a los moros, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hablar de un rey, Alfonso VI de Castilla y León, ¿ya? Ese es el rey. Escúchame. Silencio. Alfonso VI tenía a reyes moros sometidos, o sea, que los había dominado. Estos reyes tenían que pagarle tributo. Estos tributos se conocían con el nombre de parias. Entonces estos reyes moros sometidos le pagaban a Alfonso VI parias. El encargado de cobrar esas parias era Rodrigo Díaz de Vivar. Algunos lo llamaban Ruy Díaz de Vivar. Ahora, un día, Rodrigo Díaz de Vivar va a cobrar las parias a uno de los reyes moros sometidos y encuentra ahí a un conde, cuyo nombre es García Ordóñez. ¿Qué es lo que pasa? García Ordóñez estaba confabulado con uno de los reyes moros sometidos y por lo tanto Rodrigo Díaz de Vivar se pelea con García Ordóñez y lo derrota y lo humilla. De la peor forma que se le puede humillar a un hombre en esa época. Tú sabes que hay cosas que son humillantes. Por ejemplo, que en una pelea te metan un puñete, te derribe y el que te pegó te orina encima. Eso es humillante. O te escupa. Te saca la mugre y te escupe. Eso es humillante. ¿Qué es lo que hace cuando Rodrigo Díaz de Vivar derrota a García Ordóñez? Le jala un mechón de su barba. En esa época, escúchame, en esa época, tener barba era símbolo en un hombre, obviamente, tener barba era símbolo de distinción y de virilidad. Mientras más barbado seas,
mientras tu barba sea más tupida, entonces tenías una distinción más viril, una distinción, correcto, más altura, una cosa así más. No, eso no es barba, es no tener plata para el... Lo que pasa es que los tiempos han cambiado, porque ahora los hombres agarran y se depilan, algunos van, no sé. Bueno, la cuestión que en esa época... Ya, deja de hablar. En esa época, agarran y tenían la barba larga. Le decían la luenga barba, que significaba barba larga. Y solamente uno podía alisarse, acariciarse, acomodarse la barba. O sea, otro no podía estar tocando, porque era como si le tocaran las partes íntimas. Entonces tú cuidabas. Y estabas con tu barba. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace Rodrigo Díaz de Vivar en tono de humillación? Agarra la barba de García Ordóñez y le arranca un mechón. Entonces él se siente totalmente humillado y decide vengarse. Va donde Alfonso VI y le dice: Rodrigo Díaz de Vivar se está robando las parias que lo mandas a cobrar. Se agarra ese dinero. Alfonso VI le cree y destierra a Rodrigo Díaz de Vivar. Ese es el motivo del destierro, ¿correcto? Alfonso VI da un plazo para que se vaya de Castilla. 9 días. Si no te vas en 9 días, dice él, te echo los perros encima. 9 días. Escúchame. Rodrigo Díaz de Vivar se va con su mujer, Jimena, sus hijas, doña Elvira y doña Sol, y se va con toda su gente de confianza, familiares y sirvientes. Pero eso sí, deja de hablar allá atrás, hijita. Rodrigo Díaz de Vivar pierde todas sus heredades. ¿Qué significa esto? Pierde sus tierras, es un término feudal. Pierde sus tierras. Entonces se va sin nada, con su familia, con sus amigos, con la gente de confianza. Entra a Burgos y quiere posada para que sus hijas, su mujer descansen y para que los caballos coman. Entonces busca posada y todo el mundo comienza a cerrarle la puerta. Nadie lo atiende. Él no sabe la razón. Hasta que una niña se presenta y le dice que habían sido amenazados por Alfonso VI. Si alguien ayudaba al Cid, perdía sus tierras y perdía los ojos. Nadie lo quiso ayudar. Rodrigo Díaz de Vivar acampa entonces a las afueras de Burgos cuando se presenta un hombre. Y este pata lo va a ayudar. Su nombre, Martín Antolinés. Él tiene su epíteto, el burgalés leal, es de Burgos, por eso el burgalés leal. Entonces le lleva comida. ¿Qué es lo que dice Rodrigo Díaz de Vivar? ¿Me estás dando comida? El rey te va a quitar todas las tierras, no me importa, yo te quiero ayudar. Pero la comida no es suficiente, alcanzará para un día. El Cid ni siquiera come porque se lo da a sus hijas y a su esposa. Entonces se ponen de acuerdo y se ponen a planear cómo van a conseguir el dinero. Entonces Martín Antolinés se da cuenta que en Burgos hay 2 judíos prestamistas. Uno de ellos se llama Raquel, es hombre por si acaso. Es hombre, ¿ah? No te rías. Oye, aunque no lo sabes, Andrea, hay hombres que se llaman Andrea en Italia. Claro, güey, Andrea Bocelli, por ejemplo. Entonces no te burles. Raquel Vidas. No, hay hombres que se llaman José María, ¿no? Oye, Raquel y Vidas. Estos patas eran muy codiciosos. Entonces, ¿qué es lo que hace Martín Antolinés? Porque a él se le ocurre todo. Agarra un cofre, que es un cofre común y corriente de madera, y lo forra con un cuero bermejo, o sea, un cuero de buena calidad, y con un estilete, con un punzón, comienzan a repujar el cuero y dibujan un escudo de armas, que es el escudo de armas de Rodrigo Díaz de Vivar, escudo de armas de la familia Díaz. Por si acaso, mi pariente, porque yo también soy Díaz, ¿ya? Sí. Entonces disfraza, pues, el escudo de armas de Rodrigo Díaz de Vivar. Y agarran y encuentran unas asas de oro y las sujetan, las colocan en el cofre
El cofre lo llenan de arena y le ponen un candado dorado y ¡guau! Está pesado. Pero está bien adornado y llama la atención. Entonces le dice a los judíos que en ese cofre están los tesoros y riquezas del Cid, que están acumulados en toda una vida. Y el Cid quiere hacerles un empeño por 600 marcos. Pero eso no es todo. Durante el periodo, obviamente el Cid va a pagar los intereses que se tienen que pagar, pero además el Cid le va a dar un bono extra, siempre y cuando los judíos nunca revisen el contenido de ese cofre, que en realidad es puro arena. Pero ¿por qué llama la atención? Porque está muy bien adornado. Oye, los judíos cuando le escuchan todo eso, sus ojitos comienzan a brillar y aceptan el trato, porque es como si tú agarras y me prestas 600 y yo te devuelvo 1400. Mira todo lo que vas a ganar. Bacán, ¿no? Sí, nosotros confiamos en el sí, no te preocupes. Es más, le dan los 600 marcos y aparte a Martín Antolinel le dan su comisión, 50 marcos. Esto es para ti. ¿Ok? Ya el Cid tiene dinero. El Cid decide recuperar su honra después del destierro, recuperando territorios que le pertenecen, ¿no? Que están con el poder de los moros. Entonces, eso significa que va a haber peleas y no puede llevar a su mujer. Así que a su mujer y a sus hijas las va a dejar en la Catedral de San Pedro en Cardeña. Perdón, no es catedral, es monasterio. El monasterio de San Pedro en Cardeña, que estaba encargado por un clérigo cuyo nombre era Sancho. Oye, agarra y le pide por favor que se queden su mujer y sus hijas en el monasterio. Sancho acepta. ¿Y qué es lo que agarra? Dice el Cid: toma 50 marcos, esto es para ti. Y toma 100 marcos, esto es para el gasto de mi mujer y mis hijas. Y si ellas gastan algo más, por cada marco extra, yo te pago 4, le dice él. No te preocupes, se abrazan, se despiden. Oye, ya está a punto de cumplirse el plazo que le había dado Alfonso VI de los 9 días. Entonces, Rodrigo Díaz de Vivar va a la catedral de Burgos, se pone de rodillas ante la Virgen y le promete pagar 1000 misas si todo sale bien. Justo la noche víspera, la víspera de que se termine el plazo, de que se vaya, Rodrigo Díaz de Vivar duerme y en sueño se le presenta el arcángel Gabriel y le dice: cabalga tranquilo, como no ha cabalgado ningún varón, que todo va a salir bien. Entonces, el arcángel Gabriel le da buen augurio. Él se levanta en el sueño, mira lo que te digo, eso del cristianismo, y se persina, ¿ya? Salen de Burgos, cumplido el plazo, y entran a territorios moros. Comienza toda la vaina. Empieza. Oye, ellos comienzan a tomar un montón de lugares, de ciudades, entre ellos Zaragoza, por ejemplo. Pero ¿sabes cuál es la idea? Se planifica la táctica de la batalla y hasta ese momento Rodrigo Díaz de Vivar tiene 300 hombres. Entonces agarra y le dice, aparece otro personaje cuyo nombre es Álvar Fáñez. Álvar Fáñez Minaya agarra y le dice a Rodrigo Díaz de Vivar: yo ataco a las 6 de la mañana con 200 hombres por la puerta principal de la ciudad y tú entras por la retaguardia con 100, los cerramos, tomamos y nos repartimos el botín. Y eso es lo que hacen. 6 de la mañana los toman de sorpresa los moros y toman la ciudad. Se reparten el botín, en donde encuentran ellos, en donde encuentran un montón de marcos, cosas, y él le paga a cada uno de ellos. Pero este pata no acepta. No, yo no quiero nada. Tú solamente dame un buen caballo para pelear. Pata, respeto tu decisión. Y siguen avanzando. Oye, después de que él ha tomado estas ciudades, entre ellas Zaragoza, después de que ha hecho esta toma de estas ciudades, se empieza a pasar la voz de lo que está haciendo el Cid y comienzan a tenerle miedo a algunos y otros lo comienzan a seguir. Por lo tanto, su ejército va a ir creciendo. Pero ese ejército se conoce con el nombre de mesnada. En la Edad Media, solamente los reyes o señores feudales tenían su mesnada, ¿ya? Pero el Cid, que es un vasallo, ahora tiene su propia mesnada. Entonces siguen avanzando
¿ya? Y se ponen a las afueras de una ciudad llamada Alcócer. Oye, como le tienen tanto miedo al Cid, Alcócer, cuando se entera que a las afueras de Alcócer ha acampado el Cid, comienza a pagarle tributo. Estuvieron ahí 15 semanas, escúchame, hija. Estuvieron 15 semanas y Alcócer le pagaba tributo. Pero el Cid decidió tomar Alcócer y para ello idea una estrategia. ¿Qué es lo que hace? Todas las carpas las comienzan a armar y solamente dejan una. Y afuera había un montón de cofres, nada más. Entonces se van, pero haciendo bulla, ¿no? Arrastrando cosas para que todo el mundo se dé cuenta o crea que se están yendo. Pero no se van a ir, se han escondido, nada más. Están escondidos. Entonces solamente dejan esa carpa con cofres y en Alcócer los moros piensan que hay tesoros, abren las puertas de la ciudad y todos salen para saquear esa tienda de campaña, mientras el Cid observa. Cuando ya él piensa que es momento, agarra y van hacia la puerta principal que está toda la ciudad vacía. Tratan de entrar. Cuando los moros se dan cuenta, retroceden, pero ya es muy tarde. El Cid ha ganado terreno, pero de todas maneras se desarrolla una batalla y comienzan a pelearse. Pero el Cid toma Alcócer. Comienzan a buscar y encuentran 510 caballos árabes. Se hace el botín y ahí 100 de esos caballos van a agarrar, van a ir a dar al Cid. Entonces el Cid le dice a Álvar Fáñez, anda donde Alfonso VI y llévale 30 caballos, de regalo, de mi parte. Entonces Álvar Fáñez lleva los 30 caballos árabes, que son caballos de raza, pura sangre. Entonces lleva los 30 caballos árabes y el rey se pone contento porque son caballos árabes, feliz. Entonces agarra el rey y habla con Álvar Fáñez y le pone su mano para que Álvar Fáñez le dé un beso. Entonces agarra y dice, Álvar Fáñez, tú te fuiste con el Cid sin mi permiso, pero no te preocupes, te perdono. Todas tus tierras que habían sido confiscadas te las devuelvo, no hay ningún problema, pero te perdono a ti. Al Cid no lo perdono, todavía es muy pronto para perdonarlo. Pero eso sí, todo lo que quieran apoyarlo y se quieran ir con el Cid, que vayan sin resentimientos, no va a haber ningún problema. Entonces Álvar Fáñez se va con 100 hombres. Ahora la mesnada del Cid va creciendo, ¿correcto? La mesnada del Cid cada vez va creciendo, ¿te das cuenta? Ellos deciden vender Alcócer porque no se quieren quedar ahí y los venden por 3.000 marcos. En ese momento, el conde de Barcelona, cuyo nombre es Ramón de Berenguer, se entera de lo que está ocurriendo y manda amenazar al Cid diciendo que se van a pelear. Entonces el Cid acepta y Ramón de Berenguer, conde de Barcelona, se pelea con Rodrigo Díaz de Vivar. Y Rodrigo Díaz de Vivar derrota a Ramón de Berenguer quitándole una espada. Esta espada se llama colada. Entonces la colada la obtiene en el primer cantar, se lo quita Ramón de Berenguer. Oye, Ramón de Berenguer, humillado, decide no comer, y el Cid le dice, come, pues no seas malito, pero él está humillado. Ya mira, si comes, te dejo salir a jugar. Oye, le dice, si comes un poco, te dejo libre. Ramón de Berenguer come y lo dejaron libre. Qué tal humillación, ¿no? Y se va. El primer cantar termina con la huida del conde Ramón de Berenguer. Segundo cantar, el Cid decide tomar Barcelona. En Barcelona está el fuerte de los moros. Es la ciudad mora más importante. El Cid decide ir a tomar. Su mesnada ha crecido, escúchame bien. Ahora el Cid tiene alrededor de 3.000 hombres. Mira de los que salieron, ¿ah? De los 300, ahora el Cid tiene 3.000 hombres. Pero en Valencia hay 30.000. ¿El Cid tiene miedo? No tiene miedo. Escúchame, acampan a las afueras de Valencia y comienzan a asediarla, ¿correcto? Acampan a las afueras de Valencia y comienza el asedio. Entonces Rodrigo Díaz de Vivar se enfrenta contra los moros en Valencia y saca que, a pesar de la diferencia numérica, toman Valencia. Toman Valencia, saquean, encuentran el botín, que son 1.000 caballos,
y de esos 1000 caballos, 100 son enviados para el rey Alfonso VI. Nuevamente Minaya va, pero esta vez él sí tiene una petición, que por favor deje a su esposa y a sus hijas que vayan a Valencia ya para que se encuentren con Rodrigo Díaz de Vivar porque extraña a la familia. Entonces él acepta. Ya, dile que no hay problema, que puede encontrarse con su familia. Álvar Fáñez Minaya se va como con 100 hombres y van a buscar a doña Jimena y a las hijas. Pagan todas las deudas. Pagan la deuda, pagan las 1000 misas y además pagan la deuda de estos dos patas que están que se mueren, ¿correcto? Porque no hay dinero. Oye, dame el dinero, pero él me ha prometido, no seas malo, mira que entramos a la quiebra. Ya toma tu dinero. Y le pagaron todo. Le pagaron todo. Ya dame mi cofre con arena. Entonces, pagaron todas las deudas. Oye, pagan todas las deudas, ¿ya? Llega a Valencia doña Jimena, doña Elvira y doña Sol, se abrazan y se ponen a llorar. A este momento, el Cid ha dejado su barba larga y la abraza a su mujer y llora. El encuentro va a ser muy emotivo. Y es en este momento cuando los moros contraatacan porque deciden nuevamente tomar Valencia y esta vez van a lo seguro. Son 50.000 hombres. El Cid tiene poco más de 4.000 y los moros tienen 50.000. Doña Elvira, doña Sol y doña Jimena lloran porque tienen miedo a semejante batalla. El Cid está confiado y toda su gente está confiada. Ahora préstame atención acá. Llega un obispo a Valencia. El Cid lo recibe, pero este obispo, cuyo nombre es Jerónimo, también es guerrero. Que no te llame la atención porque antes los sacerdotes también eran guerreros. Es más, algunos formaban parte de la caballería. ¿Te acuerdas de los templarios? Eran cristianos y eran guerreros. Oye, los sacerdotes peleaban. Entonces, ¿qué es lo que dice cuando los moros van a atacar? ¿Qué es lo que dice Jerónimo? Por favor, regálame las primeras heridas. Este sacerdote, este obispo, quería salir con espada. Que Dios te perdone. Y comenzaba a sacar la mura a todo el mundo. Y lo aceptan. Pero todo a su debido momento. Están llegando los 50.000 moros y el Cid ha extendido a su formación sus soldados para que de alguna manera estén bien separados y puedan pelear. Entonces él dice que vamos a atacar a mi orden. Pero uno de los sobrinos del Cid, cuyo nombre es Pedro Bermúdez, no obedece. Y mira lo que hace este loco, alucinante. Agarra el estandarte del Cid, o sea, la espada, y solito se va contra los 50.000 moros. Oye, qué bestia para tener valor, ¿ah? Entonces cuando sale, todo el mundo sale tras él porque si no le sacan la mugre. Entonces cuando él está comenzando a salir la batalla, agarra y comienza a pelear, pero de un lanzazo lo tumba. No le pasó nada por la armadura, pero se cae del caballo. Saca su espada y comienza a pelear. Pero es desventaja porque los otros están en caballo y él está a pie. En eso uno de ellos lo va a tratar de golpear y menos mal que la armadura resistió y es ahí cuando llegan toda la gente del Cid. El Cid entra para tratar de defenderlo, mata a varios y a uno agarra y con la lanza, ¿has visto esos juegos de competencia que va con una lanza y lo tumbas? Ya, de esa forma el Cid tumba a uno y agarra el caballo y se lo entrega a Pedro Bermúdez y lo rescatan. Comienza una batalla campal, el Cid empieza a matar y los moros salen muriendo. De los 50.000, 105 sobreviven. El resto fueron asesinados por la gente del Cid. El Cid habrá perdido alrededor de 30. O sea, le sacó la mura a pesar de la diferencia numérica. Ahora el Cid está totalmente seguro de su poder y cuando Alfonso VI se entera, decide organizar un encuentro. Es más, no es que el Cid lo busca, Alfonso VI lo va a buscar al Cid, alucina. Alfonso VI se encuentra con el Cid y ¿sabe lo que le dice? Yo te desterré y te hice daño. ¿Y cómo me pagaste tú? Conquistando territorios a mi nombre. Te perdono. Oye, lo agradece y no te miento, ¿ah? Le doy un beso en la boca. Son costumbres, pues, son costumbres. ¿De verdad? Es lo que dice la obra. Es lo que dice la obra. Pero pues,
Imagínate pues a los argentinos, ¿no? Bueno, en fin. Escúchame. Con la toma de Valencia en el segundo cantar, obtiene el perdón el Cid. ¿De acuerdo? Oye, Alfonso VI no va solo, va acompañado de dos nobles, Diego de Carrión y Fernando de Carrión. Entonces, estos dos hombres que son infantes de Carrión, los infantes de Carrión, agarran y comienzan a observar todo y algo les llama la atención y se quedan totalmente maravillados. El tesoro del Cid. Escúchame, los infantes de Carrión agarran y dicen: mira la dote que tiene este pata, nos casamos con las hijas. Pero al principio duda. ¿Saben por qué? Acá hay una cuestión de estatus social. Don Rodrigo Díaz de Vivar es infanzón, o sea, tiene un estatus social bajo. En cambio, los infantes de Carrión son infantes. Entonces agarra y dice: nosotros no nos vamos a casar con las hijas de un infanzón. Nosotros nos tenemos que casar con las hijas de reyes o de condes. Pero mira la plata que tiene, o sea, mira las riquezas. Y por las riquezas se casan con las hijas del Cid. Pero piden que por favor el rey los ayude. Entonces el rey habla con don Rodrigo Díaz de Vivar. Y Rodrigo Díaz de Vivar acepta, pero le dice a Alfonso VI: tú me has pedido eso, tú las tienes que casar. Alfonso VI casa a las hijas del Cid, alucina. Alfonso VI casa a las hijas del Cid y la fiesta dura 15 días. Una fiesta semáforo. Te vi en la tele, te vi. En el programa dominical, ahí te vi bailando. Sí, no, te vi, ay señorita, ¿cómo está tomando? Una vaina. ¿No? Con tu pulsera, y mira mi pulsera. Lo único que tenías era la pulsera, ¿no? ¡Oye! Entonces así termina el segundo. Acá. Tercer cantar. Los infantes muestran su cobardía cuando se escapa la mascota del Cid. El Cid tenía una mascota que era un león. Se llamaba Michi. No apuntes, estoy bromeando. Oye, en una tarde calurosa, el Cid dormía la siesta. Los infantes de Carrión dormían la siesta en la primera planta. El Cid se había quedado en Valencia. Todos los hombres estaban durmiendo y solamente había dos guardias en la entrada que también estaban cabeceando. Y las mujeres, ¿no? Estaban bordando, porque eso es lo que tienen que hacer las mujeres, estaban bordando. Entonces sale el león y se comienza a pasear. Se comienza a pasear por las inmediaciones del castillo, ¿ya? Agarra y se pasea por los muebles, ¿no? Por el aparador de la TV, ¿no? Está paseando. Pero como todo el mundo está durmiendo, nadie se ha percatado, no solamente las mujeres que están bordando, porque las mujeres bordan. Entonces de repente se acerca el león y cuando una de las chicas ve al león, comienza a gritar, porque las mujeres gritan cuando se asustan, entonces comienza a gritar. Y eso levanta a todo el mundo, pero no sé si te ha pasado que cuando tú agarras y te levantas de manera violenta, te levantas medio desorientado, ¿sí o no? Entonces los guardias, ¿qué pasa? Y ven y agarran, se asustan los guardias, pero agarran las armas. Y el león estaba ahí paseándose. Pero los infantes de Carrión hacen un escándalo. Oye, Fernando agarra y se mete debajo de la mesa y Diego se va corriendo gritando: no regreso a Carrión, no regreso a Carrión, no veré Carrión. En eso baja pues el Cid y dice: ¿qué pasa? ¿Por qué el escándalo? Se ha escapado el león. Y en sí se comienza a matar de la risa, alisa su barba y agarra de la melena: vamos Michi. Se lo lleva ahí, le da sus galletitas. Entonces todo el mundo se calma y comienza pues a ver con bastante admiración al Cid, semejante valentía, pero luego comienza
comienzan ellos a especular y a cuchichear sobre la reacción de los infantes de Carrión. O sea, qué vergüenza, cobardes. Mira cómo gritaron. O sea, los hombres se asustaron, pero al toque agarraron la espada y ellos, ¡ay, no regreso a Carrión! ¿No? ¡Qué derroche! ¡Ey! Resulta que aparece Marruecos y los moros tercos. Un rey de Marruecos, cuyo nombre es Bucar. Bucar, rey de Marruecos, decide nuevamente recuperar Valencia. Oye, el Cid lleva la batalla a Diego y a Fernando de Carrión para que peleen con él. Y cuando comienza la batalla, huyen. Pero Fernando ve a un moro que estaba solito y decide encararlo para atacarlo, ¿de acuerdo? Pero cuando va a acercarse, ¿no? Ve que el moro estaba armado, ¿ya? El moro estaba armado, tenía 4 cicatrices acá, ¿sí o no? Un tatuaje que decía, le pego a mi mamá, ¿no? Entonces, malo, o sea, un moro pero con cara de malo. Entonces, cuando agarra, ve, le da miedo, y justo el moro ve que se acercaba, y el moro saca la espada y comienza a esperarlo. Oye, se va a acercar y se escapa, y el moro lo persigue. El moro lo persigue y lo llega a derribar del caballo, ¿ya? Pero sin usar armas. Porque el moro agarra, cáete, sonsonazo, y se cae. Y en ese momento está a punto de matarlo cuando se presenta Pedro Bermúdez y le saca la mugre al moro y lo mata. Entonces agarra, levanta a Fernando de Carrión y lo sube al caballo del moro. Pedro Bermúdez le dice a Fernando, hay que contarle a todo el mundo de que tú me has defendido a mí y lo has matado y por eso te has quedado con su caballo. O sea, te doy el crédito a ti. Ya, le dice, bacán. Oye, comienza la pelea, hasta el padre Jerónimo está ahí, ¿no? Peleando, o sea, por cada muerto se persinaron. Oye, entonces agarran, le sacan la mugre a los moros. Le sacan la mugre a los moros, regresan al castillo y comienzan a hacer un brindis. Comienzan a hacer un brindis y Fernando con chudazo alza la copa y dice, por el valiente Rodrigo Díaz de Vivar y por el esfuerzo de todos nosotros muchachos en la pelea. Salud por eso. Pero cuando hace ese brindis, todo el mundo comienza a especular, a hablar. Oye, ¿tú los has visto pelear estos dos? Yo no los he visto en la batalla. Comienzan a hablar, a cuchichar. Primero eran murmuros y después ya todo el mundo se reía y luego ya pues fue una burla en su cara. Y no solamente se burlaban de que, oye, ¿tú en qué momento has peleado? Sino también comenzaron a recordar lo del león. Te fuiste corriendo del león. Miedoso, miedoso. Comienzan a humillar a todos ellos y ellos se humillan y el Cid los calla. Es como cuando molestas a alguien que ya cállense. Y acepta el brindis todo, pero ya todo el mundo se había burlado de ellos y ellos deciden vengarse. Entonces agarra y le dicen al Cid, por favor danos permiso para llevarnos a nuestras mujeres a Carrión para que conozcan nuestra tierra natal. Obviamente el Cid, que no desconfía, agarra y se lleva. Y es normal, pues, ¿no? Vayan y que conozcan, vayan hija, van a conocer la tierra natal de sus esposos. Es más, el Cid les regala, ¿no? Le da dinero a manera de regalos y le dice, te vas a ir con mi sobrino Félix Muñoz. Y 100 hombres que los van a acompañar. Cuando escuchó esto ya los infantes de Carrión se preocuparon. Son 100. Son 100. Avanzan y llegan a las tierras de un moro que es amigo del Cid, que lo recibe. Los moros hablaban solamente árabe. Entonces agarran, lo reciben, ¿no? Y comienzan a tratarlos bonito y les dan regalos. Los infantes de Carrión miran las riquezas del moro y deciden matarlo. Y hablan, pero hablan en castellano, que era lengua romance. Oye, mira todo lo que tiene, hay que matarlo. Pero uno de los moros, sirvientes del rey, que sabía español, escucha y le dice, y los botan a los infantes de Carrión. Váyanse, no voy a hacer nada por respeto al mío Cid, pero no confío en ustedes, váyanse. Se van y le dicen a Félix Muñoz, oye, ¿sabe qué, compadre? Queremos estar a solas con nuestras mujeres, así que hasta aquí nomás nosotros continuamos solos en el camino. Ok, se regresa.
y ellos se desvían y entran a un robledo, el robledo de Corpes, un bosque de robles. Entran al robledo de Corpes y miren lo que hacen estos desgraciados. Le dicen con lujo de detalle lo que van a hacer. Llegan al robledo y a la mitad del robledo se detienen y sus mujeres le preguntan ¿por qué no detenemos? Ellos les explican todo lo que van a hacer. Tu padre y sus hombres se han burlado de nosotros y es por eso que en venganza las vamos a escarmentar. Les vamos a arranchar la ropa, las vamos a golpear con látigo y las vamos a patear con nuestras espuelas. Y luego las vamos a amarrar en un árbol y las vamos a dejar sangrando para las bestias. Oye, se lo dicen. Comienzan a llorar, nada. Agarran con látigo y comienzan. Primero les arranchan la ropa, dejándola solamente en baby doll. ¿Ya? Una cenagua y unos corpiños de seda que ellas usaban en la época. Pero eso no es nada, porque cuando comienzan los latigazos, el látigo cortaba la piel y la carne. Oye, le sacan la mugre, las patean, las amarran malheridas y ahí las dejan y se van. Pero Félix Muñoz sospechaba la reacción, o sea, qué raro. Nosotros y los 100 hombres somos protección. Qué raro. Entonces tiene un mal augurio y da vuelta y avanza. Y ve cómo se desvía, o sea, la rueda, las marcas, entre las encuentra amarradas, sangradas, les pide agua a las mujeres. Entonces él agarra su casco, lo llena de agua, le da de tomar, les lava la herida y les pone una manta. Y se la lleva de retorno donde estaba el Cid. El Cid indignado agarra y comienza a hablar con Alfonso VI, su rey. Tú las casaste, solucionas el problema. El rey apoya al Cid y convoca las Cortes de Toledo. ¿Cuál es el objetivo de las Cortes de Toledo? Impartir justicia. Impartir justicia al rey de la prenda de Corpe. Escúchame. Las Cortes de Toledo eran como un juicio, estuvo convocada por puros condes. Habían condes que apoyaban al Cid y habían condes que apoyaban a los infantes de Carrión. Entre ellos estaba García Ordóñez, que apoyaba a los infantes de Carrión, puesto que este pata era su tío de los infantes de Carrión. ¡Ey! El Cid... siempre me olvido de este detalle. Antes de continuar, cuando se pelearon con los moros con el rey Mucar, derrotan al rey Mucar y Rodrigo Díaz de Vivar le quita una espada, Tizona, en el tercer cantar. Ese es el dato que me estaba olvidando. Oye, y el día del brindis, ¿te acuerdas ese brindis donde humillan a los infantes de Carrión? Rodrigo Díaz de Vivar le regala las dos espadas, la Tizona y la colada. Entonces, ¿sabe lo que les dicen? Acepten estas espadas que yo me los gané a lo varón. Así dice, estas espadas me las gané a lo varón, o sea, matando gente, o sea, sacándome la mugre, peleando. Pues ese me los gané a lo varón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se dan las Cortes de Toledo, el Cid exige que le devuelvan las dos espadas. Entonces le dicen a los infantes de Carrión, ya, devuélvele las espadas. Devuélvele, porque eso es lo que está pidiendo. Pero eso no era todo, era una parte. Entonces agarra, devuelven las espadas y los infantes de Carrión agarran y dicen, pero ya, pues, ya está, ya, toma las espadas, no molestes. Rey, es lo único que ha pedido. Pero como el rey está a favor del Cid, agarra y le dice, pues, cállate, cállense. Y sigue con las Cortes de Toledo. Otra cosa que pide el rey, y esto sí le saca la mugre a los infantes de Carrión. Cid pide que le devuelvan el dinero que les dio para la boda y cuando se marcharon a Carrión. Pero ese dinero ya no lo tienen. Compraron caballos y tierras. Bacán, entonces devuélveme las tierras, devuélveme los caballos. Por lo tanto, les quita todo a los infantes de Carrión. Pero eso no es todo. Que se disuelva el matrimonio. Y es aquí donde hablan los infantes de Carrión y mira qué tal Concha. Agarra y dice lo siguiente: nosotros no debimos casarnos con la hija de un infanzón. Nosotros debimos casarnos con las hijas de reyes o condes. Y si tuviéramos la oportunidad, volveríamos a hacer lo que les hicimos a esas dos muchachas. No nos arrepentimos. Todo el mundo estaba molesto y en ese momento entran a la corte dos mensajeros. Uno era mensajero
del infante de Navarra y el otro mensajero del infante de Aragón. El infante de Navarra y el infante de Aragón habían mandado a sus mensajeros para que anuncien que estaban interesados en casarse con las hijas del Cid. Y el rango social de estos dos patas es mucho más alto que de los infantes de Carrión. ¿Por qué? Porque en cualquier momento estos patas pueden asumir la corona puesto que son herederos. Entonces el Cid se queda contento, pero dice: yo caso a mis hijas, pero primero termino todo esto. Hay algo más. Juicio de armas. Duelo. El Cid exige duelo. Entonces, el rey dice lo siguiente: tú escoges a 3. Y esos 3 se van a enfrentar con los infantes de Carrión y ellos tienen que escoger a uno que los acompañe. Entonces, el Cid escoge a Pedro Bermúdez, a Martín Antolinés y también a Félix Muñoz, porque Félix Muñoz había pedido, puesto que él fue el que encontró a sus primas. O sea, estos son de los más destacados entre la mesnada del Cid. Claro. Se reparten tizón y colada entre ellos dos y los infantes de Carrión escogen a un pata llamado Azur González. Ahora, Azur González sí es guerrero, por si acaso. Los infantes de Carrión no, pero este pata sí. Pedro Bermúdez versus, eran duelos singulares, versus Fernando de Carrión. Hay, escúchame bien, hay un territorio marcado donde se va a desarrollar el duelo. Entonces han marcado el campo de la pelea y si uno de ellos sale, pierde. O si tienen clemencia. Entonces primero se pelean con lanzas y caballos, ¿ya? Y Fernando arroja la lanza, o sea, lo golpea con la lanza y atraviesa el escudo. Atraviesa el escudo, pero no agarra ninguna parte del cuerpo. Y lo que es peor, la lanza se queda atorada en el escudo mientras el otro tiene la mano libre. Y agarra la espada y agarra y lo golpea, atravesando la coraza y llegando cerca al corazón. No lo mató, pero casi. La herida fue profunda y de repente ven cómo comienza a salir sangre por las rendijas. Entonces Fernando pide clemencia y el Cid dice: Pedro Bermúdez, esta batalla ya la ganaste, retírate. Segundo duelo: Martín Antolinés versus Diego de Carrión. Lo mismo, van a pelear, agarra, golpea con la lanza, pone el escudo, se rompe la lanza y Martín Antolinés agarra su lanza y la rompe en el pecho de Diego, y cuando rompe la lanza saca la espada y lo golpea, lo tumba del caballo y Diego sale corriendo, sale del campo y el rey dice: este cobarde ya perdió. Pero acá viene lo bravo. Félix Muñoz, Azur González, este pata es guerrero, pero Félix Muñoz está con la rabia contenida por lo que le pasó a sus primas, por lo tanto está colérico. La batalla se va a desatar, ambos van a resistir, pero este tipo saca fuerza de flaqueza y comienza a golpear a Azur González en el costado. Comienza a golpear en el costado y poco a poco va a ir abriendo la coraza, la armadura, ¿ya? Hasta que comienza a hacer jamonada. Está sangrando y de repente el padre de los infantes de Carrión agarra y dice: ya mira hoy cómo ese pata, ya que termine la pelea. Se terminó la pelea. Los delegados del Cid ganan. Y los infantes de Carrión quedan totalmente humillados. Por lo tanto, él nuevamente recupera su honra, casa a sus hijas con los infantes de Navarra y Aragón, pasan los años, envejece y tranquilo, en su camita, fallece. ¿Estamos de acuerdo? Y es así como el juglar termina la obra. Ahora escúchame. Hay dos momentos en donde Rodrigo Díaz de Vivar pierde la honra. Con el destierro, que luego va a ser recuperada, con la toma de Valencia y después el perdón del rey. Y la segunda con la afrenta de Corpes, que se soluciona con los cortes de Toledo, el duelo y también cuando casa a sus hijas con los infantes de Navarra y Aragón.
en estos 5 minutos que quedan, agarra tu librito y ponte a marcar. Pero al toque. Recojan los celulares que están aquí. Tú sabes que yo no me voy a responsabilizar de nada. Ponte a marcar, ¿De quién está esto? Esto lo ven. Este ladrillo. Yo comencé a grabar de fondo y se escucha clarito. Así puesto en mi carpeta nada más se escucha nítido.